En 1 Corintios 3, 10 y 11, ya lo vamos a leer para ponerle el 1 Corintios, dije. 1 Corintios. Se me olvidó. 1 Corintios 3, 10. Se me pierde. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Así que ahí ya tenemos la roca. Amén. Y de ahí partimos. Que el Señor lo siga bendiciendo. Aquí el mensaje dice, cualquiera pues que me oye. Este mensaje es para todos nosotros y para todos aquellos que no han conocido al Señor también. Pues porque dice para cualquiera. No está diciendo para los hermanos de Iglesia Betel, ni para la otra, sino que dice para cualquiera. ¿Amén? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, este mensaje es universal, ¿ya? Para convertidos e inconversos. ¿Amén? Entonces, vamos a ir por parte, ¿no es cierto?, ir definiendo. Vamos a hablar del hombre imprudente, ¿no es cierto?, para terminar con el hombre prudente. ¿Amén? El hombre insensato. Dice, le compararé a un hombre insensato, que no tiene sensatez, ¿no es cierto?, que muestra imprudencia, es inmaduro en sus actos, que no muestra buen juicio, madurez, sus actos son insensatos. Amén. Y así podemos buscar y tenemos hartas definiciones, ¿cierto?, y sinónimos para referirse al hombre insensato. Amén. Y el hombre prudente, persona que piensa acerca de los riesgos ciertos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y actitudes y adecua o modifica las condiciones para no recibir o producir perjuicios, ¿cierto? Se preocupa del quehacer, ¿no es cierto? Y también tenemos hombre prudente que pone cuidado, moderación, sensatez al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daño. Esa es la persona que se preocupa. ¿Amén? Y el texto parte diciendo, si cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y podemos graficar, ¿no es cierto?, que este es el cimiento para edificar, ¿no es cierto? En lo natural, cuando nosotros queremos edificar y tenemos acá personas capacitadas en esa área, ¿no es cierto?, en cual puede respaldar lo que le voy a decir, es que tenemos que dimensionar el edificio que vamos a construir para ver qué fundación le vamos a colocar, ¿no es cierto? ¿No es así, hermano? Amén. Entonces, también tenemos que preparar el terreno para poder colocar este fundamento o la fundación, como estamos tomando la referencia. No podemos llegar y colocar una fundación y construir un edificio, sino que tenemos que hacer el estudio que corresponde, ¿no es cierto?, a la edificación que queramos realizar. Por poner un ejemplo, aquí de esta parte para acá no podríamos hacer otro piso si no reforzamos las fundaciones de esta iglesia. ¿Amén? Los que participaron de esta construcción pueden acordarse de que en realidad nuestros fundamentos que tienen no son muy sólidos, son unas fundaciones aisladas que les compartían algunos hermanos. Y a Dios gracias, así digámoslo, con lo precario que lo hicimos, resistió un terremoto, que no es poco. Eso es una gran bendición. ¿Amén? Pero no podemos desconocer y no podemos colocar algo sobre esto sin preocuparnos de aquello. ¿Amén? Así que para ir entendiendo, ¿no es cierto?, este tema. Dice, y el del 25, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Entonces, como ya les decía, para poder hacer eso, nosotros construir, edificar, tenemos que evaluar la superficie que tenemos, ¿cierto? Si el terreno es apto, y hacer la preparación correspondiente y colocar las fundaciones. Pero dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y ahí entraríamos nosotros si hiciéramos alocadamente, levantáramos otro edificio sobre este y ya estaríamos corriendo el riesgo, ¿no es cierto?, de algún daño, porque esta zona, bien es cierto, tenemos sismos muy constantes. Entonces, vamos fijos a que vamos a tener alguna pérdida, algún daño, ¿no es cierto? Entonces, eso es en lo natural, ¿no es cierto? Llevamos esto al cuadro espiritual, ¿no es cierto? Y como ya le leía en 1 Corintios, ¿no es cierto? El fundamento está puesto, ahora nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos. Si usted sigue leyendo ese texto, le da algunas características de algunas construcciones, ¿cierto? Madera, heno, oro, plata, etcétera. Pero ahora nosotros en nuestra vida espiritual y natural tenemos una construcción, ¿no es cierto? Construimos una familia, ¿no es cierto? Y depende de nosotros cómo edificamos, cómo enseñamos, cómo construimos, ¿no es cierto? Cómo nosotros guiamos esta construcción para que resista el día de mañana cuando venga esta lluvia. ¿Amén? Sepa usted que sea usted prudente o imprudente, su construcción va a ser probada. ¿Ah? Porque para los dos tipos de personas, dice, desciende lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ah? Y también aquel que construye, ¿no es cierto? Descendieron lluvias, ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Amén? Entonces, aquí estamos involucrados todos. ¿Amén? Convertidos e inconversos, ¿no es cierto? Así que cuando a usted le toque compartir al aire libre, y yo creo que más de alguna vez usted ha escuchado, vengan a Cristo y no vamos a tener ningún problema, ¿no es cierto? El Señor se va a encargar de solucionarle todos sus problemas. ¿Ah? Usted se da cuenta al tiro que le están mintiendo, ¿no es cierto? Porque aquí la Escritura me dice que la casa tiene que ser probada. ¿Amén? Así que su casa va a ser probada, la casa del inconverso también va a ser probada, va a ser azotada, ¿no es cierto? Así que si eso en alguna vez hemos usado, porque a veces repetimos cosas como bien nos explicaba nuestro hermano Ricardo el fin de semana, y nosotros no tenemos el conocimiento pleno de aquello, entonces los tomamos de dichos de otras personas. Pero aquí la Escritura nos dice otra cosa. ¿Amén? Aquí nos dice que sí o sí nuestra construcción va a ser probada. ¿Amén? Esté usted aquí en la iglesia o se vaya de la iglesia, su construcción va a ser probada igual. ¿Amén? Así que sea convertido o no sea convertido. Así que vea usted, si decide retroceder, igual va a ser probada su construcción que usted va a hacer al ladito de afuera. Así que no va a quedar exento de la prueba. ¿Amén? Así que de todas maneras, su casa va a pasar por este proceso y usted pondrá en tela de juicio su construcción. ¿Cuál es su lluvia? ¿Serán días nublados, serán días lluviosos o días de tormenta? ¿Amén? Porque en nuestra construcción ocurren de todo eso. ¿Amén? Ocurren situaciones, ¿no es cierto?, en el matrimonio, si lo referimos en el matrimonio, no todo es puro amor, ¿amén? Sino que todo no se soluciona con yo te amo, yo te quiero. ¿Ah? No, eso es parte de, ¿cierto?, de la construcción que tiene que estar, ¿no es cierto? Que esa construcción también tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Tiene que estar como dice mi esposa, que está regando la plantita, ¿amén? Porque si no la plantita se marchita. Así que, pero sepa usted que en el proceso no solamente
es con regar la plantita, pues, sino que también hay que alimentar esa plantita. Hay que construir, hay que colocarle un maceterito más grande porque va creciendo también la plantita, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que ser sabios. El Señor aquí nos llama a ser prudentes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa prudencia nosotros tenemos que tener ese tino, ¿no es cierto?, esa sabiduría, en la cual Proverbio nos habla mucho de ella, ¿no es cierto?, del cual nosotros debemos tomar para construir, para poder formar, ¿no es cierto?, la familia, tomando ese margen, ese cuadro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser prudentes, tenemos que saber cuándo corregir y cuándo también ceder, porque no solamente vamos a ser dictador, ¿no es cierto?, sino que tenemos que tener esa flexibilidad, ¿no es cierto? Los que son papás entienden eso. ¿Ah? Cuando tiene que corregir, viene una y otra vez, y la tercera ya es tiene que ir con mensaje y disciplina y corrección. ¿Ah? Así que a veces queda en puro mensaje nomás y no queda la corrección, no llega la corrección. Entonces ahí nos invita a ser prudentes, ¿no es cierto? Que dentro de esa prudencia tenemos que saber corregir. ¿Ah? Enseñar, ¿no es cierto?, el por qué no se debe hacer, si estamos corrigiendo a nuestros hijos, el por qué no se tiene que hacer lo que está haciendo y explicarle las razones. Y si eso no es entendido, tendrá que ir el lema del escudo, con la razón o la fuerza. ¿Ah? Tendremos que aplicar la fuerza, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, porque así lo señala. Corrige al niño con vara, ¿no es cierto? Así que ese es parte, ¿no es cierto?, el proceso del hombre prudente, ¿no es cierto?, que aquí nos insta, ¿no es cierto? Dice, pues, cualquiera que me oye, ¿no es cierto?, estas palabras y las hace, porque ciertamente el hombre insensato también escuchó, los dos escuchan, el tema es ahora el hacer, la acción. Entonces eso tiene que nosotros estar en medio de nosotros, la acción. No podemos quedarnos con el escuchar, porque en otro texto dice, también lo tengo por ahí anotado, se me pierde para que no tenemos que ser solamente oidores, ¿no es cierto?, sino que hacedores. Y aquí respalda eso, ¿no es cierto? Dice, oye la palabra y la hace. Le compararé a un hombre prudente. Amén. Y así podemos tomarnos esto, llevarlo, ¿no es cierto?, en la vida natural, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo. También nosotros los llama a ser prudentes. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo, ¿no es cierto? Y uno se encuentra con esta sorpresa. A mí me pasa a menudo porque yo tengo, digamos, la oportunidad de relacionarme con harta gente. Y dentro de eso anda harto cristiano ahí en medio de todo eso. Y uno no sabe quién es. No sabe quién es. Entonces me llamaba la atención, lo he dicho en otra oportunidad, había un pañolero me dijo, este es mi casa cristiano, me dijo. Y pone música ahí. Entonces ahí, recién ahí él puede darse cuenta quién es cristiano porque le pone la música y el rato como están esperando que lo atiendan, entonces tanto se pone a cantar. Como escucha la alabanza y sigue cantando. Entonces aquí hay un cristiano. Y ahí pone la música, por acá hay otro. Pero así a la vista no tenemos un testimonio. Entonces ese es como nuestra alarma. Pasamos, como decimos nosotros a la chilena, piolita. No está siendo grabado, ¿no es cierto? Para que estos términos no se entienden acá nomás. Bueno, nuestros hermanos ahí nos hablaba de eso, que tenemos que tener cuidado con cómo hablamos, ¿no es cierto? Porque este mensaje llega a otras naciones y no entienden nuestros lenguajes porque nosotros tenemos mucho modismo. Así que, por eso le decía, ojalá que no sea grabado. Bueno, si es grabado, van a tener que va a quedar pendiente la explicación. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato. ¿Amén?
Y ahí entra, como le decía yo, cuánto cristiano camuflado, ¿no es cierto? Porque sabemos que tenemos que ser luz, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ordena la Escritura a nosotros. Amén. ¿Y por qué el pasar piolita? ¿Por qué no dar el testimonio? ¿Por qué no se es manifiesto? Es porque en realidad nos mezclamos, ¿no es cierto?, con el mundo. Entonces, para que no nos detesten, ¿no es cierto?, porque ciertamente cuando saben que hay un cristiano, como que le están mirando cada paso que da y lo cuestionan. Mira el hermanito, ¿no es cierto? Entonces, para que no me digan nada, entonces ojalá que nadie sepa quién soy. Entonces así paso inadvertido. ¿Amén? Y ahí caemos en esto, en la insensatez. Oyendo, ¿no es cierto?, la palabra y no la hacemos. Porque ciertamente nosotros tenemos a la semana palabra, miércoles, jueves, sábado, domingo, martes también en algún lado, culto del día martes, también los días martes. Entonces, tenemos harta palabra y ciertamente dice que oyen estas palabras, pero no las hacen. Ese es el tema, no se hace, no las hacemos, ¿no es cierto? De alguna manera esto nos pilla, ¿no es cierto? En algún momento nosotros en la vida escuchamos algo y cometemos errores igual. ¿Amén? Pero ahí está el Señor, dice, esperando para que tener la oportunidad de poder tomar la primera parte, que es la de la actitud del hombre prudente. ¿Amén? Y como les decía en un principio, para edificar, ¿no es cierto?, tenemos que quitar, si vamos a hacer una fundación, quitar toda la tierra vegetal, todo lo suelto, y llegar a lo sólido, ¿cierto?, para poder colocar nuestro fundamento. Y en el género espiritual también tenemos que hacer muchas veces este mismo trabajo, es tan similar, ¿no es cierto?, cuando se tiene que evangelizar a alguien, ¿no es cierto?, y ese alguien ya de alguna manera ha sido predicado. O yo iba con la abuelita, ¿no es cierto?, me congregaba, me acompañaba a la abuelita, yo participé en el coro, y todos esos temas uno los encuentra afuera, ¿no es cierto? Y esta situación muchas veces nos complica. ¿En qué sentido? En que queriendo poner un fundamento, hay que sacar toda esa tierra vegetal, como ya les decía, ¿no es cierto? Y caramba, ¿qué cuesta? Porque ya hay un fundamento puesto. Hay un fundamento ahí, y a la verdad entramos en la insensatez. No, es que eso ya lo sé, ¿no es cierto? No, si yo sé, yo creo a mi manera, ¿no es cierto? Y esas son las cosas cotidianas que uno escucha. ¿Amén? Y no hay formas a mi manera, sino que a la manera que el Señor establece. El fundamento es uno solo. Está puesto el fundamento, dice, no hay otro. Ahora mire cómo edifica, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos nosotros con ese detalle. ¿A cuántos de ustedes que han trabajado en construcción han tenido que ir a hacer una reparación a una casa? Y le dicen, no, yo quiero que me repare aquí la fachada nomás. ¿No? Es sacar estas tablitas y listo. Y usted toma ese pololito, ¿no es cierto?, lo hace y se empieza a sacar lo que está malo y se encuentra que lo que está detrás de lo de malo está peor, está podrido, ¿no es cierto? Y resulta que para hacer ese trabajo al final había que echar todo abajo para poder hacerlo. Y así mismo nos pasa cuando tenemos que llevar, ¿no es cierto?, para colocar este fundamento, ¿no es cierto?, que es Cristo. Tenemos que trabajar y se nos hace tan tedioso muchas veces que poder dedicar tiempo y muchas veces termina siendo una pérdida de tiempo porque cuesta mucho sacar un fundamento, una construcción que ya está, que no sirve. ¿Ver? Así que al final ese trabajito que usted iba a hacer por cambiar una planchita se terminó en un día, 2 días, pasó a 3 días. ¿Por qué? Porque le llevó a ir más profundo
a dejar en realidad el trabajo bien. Porque usted como persona, como maestro, no sé si lo hace así, ciertamente no lo deja conforme como persona. Dijo, bueno, en realidad no me... ¿Pude haberlo hecho bien? No lo hice. Entonces, se profundiza en eso hasta sacar todo lo que no estaba presupuestado dentro de lo que usted cobró, ¿no es cierto? Tuvo que hacer algo más de que lo que usted había acordado con la persona que le solicitó el servicio. Entonces, y eso ahora queda en usted el hacerlo bien o hacerlo ahí nomás de acuerdo a lo que yo cobré nomás. Pero usted sabe en sí que debió haber sacado algo más para poder colocar buena estructura, buena madera, ¿no es cierto? Para poder fijar y colocar lo que le estaban pidiendo, reparar las fachadas, ¿no es cierto? Y así nos pasa, ¿no es cierto? Nosotros, si nos toca estas personas a veces que nos encontramos y les hablamos, ¿no es cierto? Dicen, no, es que yo sé eso, ya lo sé. ¿Y cómo le saca el yo sé? ¿No es cierto? Porque eso va con él, no, es que yo, no, toda mi familia, desde mi abuela, y ya viene una construcción de por muchos años, y el fundamento no es Cristo. Entonces, nos tenemos una tremenda dificultad de ahí y nos terminamos muchas veces agotando, a veces con resultados positivos y a veces derrotados, porque en realidad es tanto la dedicación que se tiene que tener, que no así cuando tomamos a alguien que ha sido inconverso, ¿no es cierto? Le presentamos este plan de salvación, le presentamos a Jesucristo, ¿no es cierto? Y empezamos a construirlo. ¿A ver? Entonces, refleja más o menos cómo se formó esta iglesia, ¿cierto? Empezó con todos ustedes, la mayoría jóvenes, ¿no es cierto? Muchos de ustedes no venían, digamos, predicados antiguamente, ¿no es cierto? Entonces, fue un trabajo que se ha ido haciendo como desde cero, por así decirlo, ¿no es cierto?, hasta ahora, y que ciertamente ha dado fruto. Entonces, se ha podido realizar esa construcción. ¿Amén? Entonces, eso nos llama el Señor a que nosotros podamos ser hombres prudentes. ¿Amén? Y poder colocar este fundamento. Poder colocar, ¿no es cierto?, sin dejar de lado y sin olvidarnos que esta construcción que nosotros hagamos tiene que ser probada. ¿Amén? Eso no le significa a usted que conoció al Señor, fue encaminado, ¿no es cierto?, y está hoy día formadito, listo no va a tener situaciones que le van a complicar en la vida, ya sea en el trabajo, sea en la salud, sea en el colegio, ¿no es cierto? Porque yo lo graficaba en los matrimonios, pero esto dice que es para cualquiera, ¿ah? Adultos, jóvenes, niños, ¿no es cierto? Porque todos escuchan, si usted le pregunta a niños, el niño escucha. ¿Ah? Si usted se va para su casa y le pregunta ¿y de qué habló? Algo le va a contestar, le va a responder porque él escuchó, ¿no es cierto? Y va a saber de qué se trató lo que aquí se conversó. Entonces, pero lo podemos enfocar, ¿no es cierto?, a adultos, jóvenes, ¿no es cierto?, ancianos, ¿ah?, para todas las edades, ¿no es cierto?, que aquella persona que oye esta palabra y la hace. ¿Amén? Entonces, si usted es joven, oye esta palabra y la hace, será contado como hombre prudente. ¿Amén? Que usted está poniendo su fundamento sobre la roca. ¿Amén? Y de ahí para arriba usted construye. ¿Amén? Así construye en su estudio, ¿no es cierto?, en lo que le compete a su edad. Usted pone, ¿no es cierto?, su edificación sobre esta roca. ¿Amén? Sin olvidar, ¿no es cierto?, que el fundamento ya está puesto, que el fundamento es Cristo. Amén. Amén.
Si alguien puede buscar en Santiago 1:22, podemos... Ahí se me... Santiago. Se me pierde aquí. Si alguien lo ha encontrado. Como no se escucha cuando pedimos que se haga por... que lo lea, no se escucha. Si alguien lo puede leer, si quiere viene para acá, lo hacemos con el micrófono para que sea leído y sea escuchado en la grabación. ¿Amén? ¿Alguien lo quiere hacer? Santiago 1:22. ¿Amén? ¿Lo quiere hacer ahí? Sí, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Eso nos insta, ¿no es cierto? A ser hacedores, ¿no es cierto? Hacedores de su palabra. 1 Corintios 1:5. O no, 1 Santiago, perdón. Santiago, el mismo Santiago. 1:5. Amén. Que lo tenga, que lo lea fuerte, para que sea escuchado. Amén. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. 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 Entonces, si dentro de este texto alguien pudiera decir yo no tengo, me falta sabiduría, le está dando, ¿no es cierto?, la forma de cómo obtenerla. Amén. Para que usted y yo tengamos esa sabiduría, ¿no es cierto? Y así pueda ir leyendo el texto completo, porque ciertamente es importante lo que también dice a continuación, y podamos irlo fortaleciendo, ¿no es cierto? Fortaleciéndonos y cada día irnos capacitando. Ahí mismo en Santiago 1:19. Amén. 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 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Pronto para oír, ¿no es cierto? Amén. Eso también nos hace prudente, nos hace sabio, ¿no es cierto? Amén. Ya se nos hablaba el fin de semana de ello. Amén. Porque a veces nosotros somos muy rápidos, ¿no es cierto? Y después pensamos, después que hablamos, después decimos, chuta, metí la pata. Pero la palabra nos enseña, ¿no es cierto?, que podamos escuchar y escuchar y escuchar. Amén. Y responder cuando sea necesario. Amén. 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 En Primera de Pedro, alguien se lo puede buscar, 4:12. Primera de Pedro 4:12. Fuerte, claro. Amados, no os enfrentáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Amén. Esas situaciones nos van a pasar, nos van a venir porque nuestra construcción tiene que ser probada. Amén. Así que no se sorprenda cuando venga toda esta batería de problemas, como ya le decía, sea familia, sea trabajo, va a venir. ¿Ah? Así que no lo descarte usted, va a venir. No se sorprenda, dice, no se sorprenda. ¿Ah? El Señor le está diciendo ahí. No le está diciendo a usted no le va a pasar nada. No, sí le va a pasar. Nos va a pasar, me va a pasar, me ha pasado. A usted le ha pasado también. ¿Ah? ¿A cuántos de ustedes hoy día mismo, por ejemplo, ha llegado aquí con dificultad? ¿Amén? Pero venció porque ya llegó. ¿Amén? ¿Ah? Y eso no quiere decir de que no vamos a tener esas dificultades. ¿Ah?
A mí me ha pasado, a veces he llegado a la puerta y a veces he querido devolverme. ¿Amén? Pero ya estoy aquí, ¿o no? Tengo que vencer. ¿Amén? Así que esas situaciones no los tiren para atrás. ¿Amén? No nos bajen, ¿no es cierto? Porque esas situaciones sí o sí nos van a ocurrir. Y ahí el diablo maquina nuestra mente. Dice, ¿cómo vaya a ir? Mira, recién discutiste, ¿no es cierto? Mira, te va a poner la familia, te va a poner, no sé, quien estén en tu casa, o un familiar, el hermanito, ¿ya? Y ahí quedamos, pues, yo te apoyo, no voy, ¿cómo voy a ir así? Y el diablo ahí se encarga, pues, ponerle el dedito. Pero acá dicen, no se sorprendáis, porque esas situaciones van a venir en nuestras vidas, van a venir. Lo peor que puede hacer usted es decir, no, me quedo aquí, y el diablo le empieza a darle ahí, créame que no lo va a dejar tranquilo. Pero si usted ha tomado esa decisión, no, yo voy al Señor, voy a su presencia, y le lleva esta batería de problemas, ¿no es cierto?, de dificultades, sépalo que con Él tenemos descanso, tenemos el refrigerio. Amén. Así que no estamos exentos, ¿no es cierto?, de ninguna de estas situaciones, porque nuestra construcción tiene que ser probada. Amén. En el otro texto dice que esta edificación tiene que ser probada con fuego. Aquí lo dice que es con lluvia, ¿no es cierto? Que esa lluvia va a venir sobre su vida. Y no crea que va a venir para quedarse, sino si es pasajera. Si pasa, si no viene para quedarse. Es parte del proceso de nuestra construcción. No crea que toda la vida va a estar usted ahí bajo la lluvia. No, si hay días nublados y días con sol. Y eso nos tiene que ocurrir y no tiene que sorprendernos. No nos tiene que sorprender. Sobre todo en el matrimonio. Es cuando aparecen muchas cosas que hasta antes del matrimonio no estaban. Después empezaron a aflorar. Y esas cositas se tienen que ir puliendo en el proceso. Se tienen que ir afinando. Entonces, esos inconvenientes, esas lluvias, empiezan a aparecer y ese no tiene que ser motivo, ¿no es cierto?, para quedarnos, ¿no es cierto? No voy a ir porque no me siento digno de ir a la presencia del Señor. Si el Señor sabe eso, si lo dejó establecido, sí le va a pasar. Si usted va a discutir con su señora, su esposa, van a discutir. Si no es todo bello. Eso les va a pasar, les va a ocurrir. Ya está establecido aquí que así va a ser. Así que no podemos, no nos sirve a nosotros hacernos a un lado, porque Él ya lo sabe, Él ya lo estableció. Nosotros queremos ocultar algo, queremos tapar lo que Dios ya lo dejó manifiesto, lo dejó encubierto. Lo dejó encubierto. Ya le dijo, cuando usted lo lea, le está diciendo, te va a pasar esto, te va a venir lluvia. Sobre tu trabajo te va a venir lluvias, te vas a tener tiempos buenos y tiempos. Ahí tenemos nosotros el ejemplo con José. Cuando le dicen, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Al rey de que vean los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Entonces le está diciendo, y eso también le dice a usted hoy día, usted en su trabajo va a tener tiempos buenos. Y en ese tiempo bueno usted tiene que ser sabio, tiene que ser prudente. Guarde para cuando esté nublado y para cuando llueva. Amén. Sepa administrar. Eso nos está enseñando, ¿no es cierto? Seamos buenos administradores. Amén. Porque Él sabe que en algún momento usted, si es comerciante, hay días que le va a ir, pero pésimo. Y usted lo ha vivido. Y si usted trabaja apatronado, el día el jefe le fregó la pita. ¿Cierto? ¿Y usted quiere que se va a ir? No, si tienen que seguir trabajando. Entonces, son situaciones que nos van a ocurrir en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que eso no nos tire para el lado, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas ya están establecidas. Nada de lo que nos ocurra a nosotros nuevo.
Ya todo está manifiesto, no hay nada nuevo para nosotros. ¿Ah? Si usted puede decir, no, lo mío que me pasa a mí sí que es nuevo. No, no es nuevo. ¿Ah? Nada de eso es exclusivo lo que a usted le pasa, sino que a todos nos va a pasar en algún momento. Ciertamente no va a ser en el mismo día, ¿no es cierto? No vamos a andar todos iguales. ¿Ah? Hay un día que usted tuvo mucho éxito y el que está al lado le fue pésimo. ¿Ah? Pero ahí el Señor nos llama a que tenemos que ser prudentes, saber soportar, entender, ¿no es cierto?, esa situación, porque sí o sí va a venir, sí o sí nos va a pasar. Pero sí es llevadero cuando tenemos la fundación, ¿no es cierto?, esa fundación que es Cristo. Nosotros llevamos esta dificultad y ahí ya tenemos un punto a favor. No así aquel insensato, que su edificación no está en la roca. ¿Ah? Va a tener esas mismas situaciones que usted las tuvo, o peores. Pero grande es su ruina, ¿no es cierto? Así lo deja manifiesto, grande es su ruina. Porque su construcción no estaba fundada en la roca. ¿Amén? Entonces, es el que el Señor nos llama a que nosotros sepamos cómo edificar. Porque ciertamente el fundamento está para todos, para conversos e inconversos. ¿Ah? La palabra fue escrita no solamente para los cristianos, sino que está al alcance de cualquier persona que la puede ir a comprar y está su palabra, ¿no es cierto? Entonces, ese cimiento está puesto, esa fundación ya está puesta, ¿no es cierto? Si aquella persona compró, ¿no es cierto?, una Biblia y no es convertida, sí puede entender esto, que su construcción tiene que ser en Cristo, que si su matrimonio no ha sido en los principios que Dios establece, tiene que entender de que su vida tiene que ser como Dios la estableció, en el orden que Él la estableció. ¿Amén? No así por el civil nomás. No, pues. Si ciertamente en alguna instancia estuvo viviendo así, le dice que usted tiene que edificar en la roca también. ¿Eh? Primeramente en la roca, porque si no ese edificio está en el aire. Ese edificio está en la arena. ¿Eh? Y así pasan años. Conversaba con un colega hace poco donde estaba trabajando. Sus papás, más de 30, no, mucho más, como 50 años, y se casaron 50 años después de haber vivido juntos, se casaron. Y gracias a Dios que dentro de su proceso lo hizo, ¿eh? Pero vivió como 50 años en la arena, que esa casa, esa construcción puede haberse ido abajo. Aún así logró soportar, pero estaba a propenso a ser destruida. Y así los frutos de esa construcción estaban deteriorados. Los hijos, drogadictos. Con el muchacho que yo conversaba me decía, yo no puedo salir porque toda mi vida he estado desde muy niño metido en la droga y no puedo salir de ahí. ¿Entiendes? Y uno dice, bueno, la construcción, uno ahí puede ver la construcción. Quizás vivió 40, 50 años, pero nunca ese papá conoció de este fundamento. Porque si hubiese tenido ese fundamento, le hubiera hablado a sus hijos, ¿no es cierto?, que para criarlo tenía que ellos conocer la roca, ¿no es cierto?, conocer a Cristo. Entonces, este muchacho hoy día está en esa misma situación, conviviendo. ¿Por qué? Porque tiene ese principio de construcción. Tiene ese principio. Entonces, queda de manifiesto, ¿no es cierto?, que estas construcciones livianas se heredan, se traspasan, ¿no es cierto? Y el Señor nos llama a que nosotros seamos personas que
que edifiquemos, que seamos prudentes, seamos sabios, ¿cierto? Entendidos. Amén. Que escuchando su palabra la pongamos en práctica, ¿cierto? Si a usted ciertamente se le ha dicho, oye, usted tiene que ordenar su vida, usted tiene que escuchar, ¿no es cierto? Y hacer. ¿Ah? Así que eso es lo que el Señor nos insta, ¿no es cierto? A que ordenemos y que veamos cómo sobreedificamos sobre este fundamento. Porque la fundación es sólida, soporta. Esa construcción está firme. Va a soportar todo lo que usted le ponga para arriba. Si está Cristo ahí. ¿Ah? Usted puede hacer un edificio grande ahí. Pero si no, no siga construyendo, sino que primero empiece a reparar su construcción. Amén. Usted sabe cuál es su construcción que tiene que ser corregida, ¿cierto? Yo les pongo un ejemplo, ¿no es cierto?, el matrimonio, pero puede ser otra la circunstancia, puede ser otra la situación. Amén. Usted sabe que el Señor le está diciendo que ponga en práctica lo que escucha, ¿cierto? Lo que usted lee, ¿no es cierto?, entienda, ¿ah? Para que sea contado como prudente, como sabio. Amén. Como nos decía nuestro hermano Ricardo ahí en el proverbio, que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Amén. Entonces, el Señor en este tiempo nos invita, ¿no es cierto?, a que nosotros podamos conocer y vivir dentro de esta prudencia, de esta sabiduría, ¿no es cierto?, que es la que el Señor nos ha dejado establecida para nuestra construcción. Porque cuando Él construye no se equivoca. Cuando usted construye la roca, esa construcción no se va abajo. Y si eso ha fallado, si usted cree que ha fallado, es porque en realidad algo no quedó incrustado en la roca. Se construyó, pero no quedó sólida. Algo pasó ahí. Y usted tiene que revisar, ¿no es cierto?, reparar eso que no está bien construido. Porque el fundamento es sólido. Eso tiene que estar claro en nuestras vidas, que el fundamento está sólido. Ese fundamento no cambia. Todo lo demás puede cambiar de ahí para arriba, pero el fundamento no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Y si alguien viniera con otro, dice sea anatema, ¿no es cierto? Anatema, ¿no es cierto? Entonces, el fundamento que usted ha recibido, el que yo, es Cristo, ¿no es cierto? Amén. Así que, hermano, yo le invito a que usted se ponga de pie. Y cualquiera sea la situación por la que usted esté viviendo hoy día, el Señor nos llama a reflexionar, ¿no es cierto?, a escuchar y a reparar lo que aquello tiene que ser corregido, y aquello que tiene que ser corregido pronto, no podemos seguirlo esperando.